Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos en esta mañana. Damos gracias a Dios que podemos volver a reunirnos, volver a vernos físicamente, estar juntos para alabar al Señor, para glorificarle, para escuchar de su palabra y participar juntos de esta adoración que queremos llevar a Él en esta mañana. Queremos presentar este tiempo a Él en oración, así que vamos a orar y luego leeremos la palabra. Te damos gracias, Señor, por el tiempo que tú provees para que podamos estar juntos, Señor, para reunirnos, para alabarte, para adorarte, Señor. Pedimos que nos cuides, Señor, que nos protejas, que nos dirijas, Señor, en las cosas que tenemos que hacer, Padre, para mantener esta relación contigo, Señor, como tú quieres. Te pedimos, Padre, que seas en cada uno de los que ha llegado en esta mañana y en aquellos que no están también, bendícelos. A los que nos ven a través de la internet también, bendícelos, Señor. Gracias te damos y te pedimos que bendigas este culto a ti, Señor, y que seas en el mensaje, en las alabanzas y en todo lo que vayamos a hacer, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera leer en Isaías 40, si lo pueden buscar, es una lectura maravillosa, ¿verdad? Como toda la palabra, pero es bien importante que la conozcamos. Isaías 40, 12, donde habla de quién es Dios. Dice así la palabra del Señor en Isaías 40, 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes, y con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová y le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio y le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como gota de agua, que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis, no habéis oído? ¿Nunca han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados de que desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como una cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, nunca faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Que el Señor bendiga su palabra. Solamente decir que no hay nada suficientemente grande que podamos hacer que satisfaga a Dios, pero sí, a Dios le satisface que podamos alabarle, que podamos cantarle, que podamos hacer su voluntad.
Así que vamos a cantar en esta mañana pensando en que Él está esperando de ti esa alabanza. Pensando que Él está esperando de ti que le cantes, que le adores y que entonces lo hagamos como Él espera y como Él merece. Así que, puestos en pie, cantemos al Señor. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Cuestión
gloria, Señor. Gloria a Dios. Damos la gloria a Dios. Siendo nosotros que cantamos esta alabanza y pensando que Él está ahí escuchando y mirando, ¿verdad? ¿Qué espera Él de nosotros? ¿Qué espera Dios que seamos nosotros? ¿A quién miremos para ser modelo de nosotros? Que no sea Jesucristo. Que no sea Jesús el que se formó siendo en forma de Dios, dejó ese trono para venir y ser el siervo que se entregó por nosotros, que se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte en la cruz, para que nosotros pudiéramos hoy cantar libremente y estar seguros que un día vamos a estar con Él. Dice en Filipenses capítulo 2 versículo 5: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró
Tengo ya unos anuncios. ¿Pueden tomar asiento un momentito? Si el comité el comité para la próxima semana, el número uno, ¿verdad? Hoy es el último día para la ofrenda de Annie Armstrong, la ofrenda misionera. Saben que la pueden entregar ahí. Si no la ha entregado, se la puede entregar a uno de los diáconos o dejarla en la mesa, que ellos se encargan de llevarla. Recuerden que el viernes, la reflexión sigue los viernes vía internet a las 7:30. Y queremos orar por las ofrendas, ¿verdad? Que aunque las estamos dejando allá, podemos orar en acción de gracias por lo que ¿verdad? El Señor ha provisto y es lo que está proveyendo a la iglesia. Así que vamos a orar un momentito y continuamos. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu provisión. Gracias por tu misericordia, Señor, porque aún en esta situación tú has provisto a cada uno, Señor. No nos has dejado desamparados y has provisto también para la iglesia, Señor. Gracias por estas ofrendas, por estos diezmos. Y bendice, Señor, al dador alegre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera, hoy vamos a tener una alabanza que no habíamos cantado todavía. Quisiera que los que la sepan pues nos acompañen. Se llama El Dios que adoramos y está basada en el Salmo 145. Quizás leeré una porción de él. Dice: Te exaltaré, mi Dios, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación en generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán de tu justicia. Ciertamente, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. La alabanza dice: el Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. Grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Rey que descendió de su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Esperamos que se la puedan aprender rápido y nos acompañen. Cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él.
soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor. Gracias te damos, Padre. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Gloria a Dios. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es como él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor, porque eres misericordioso, Señor. Que eres digno de suprema alabanza, Padre. Te alabamos, Padre. Gracias, Señor. Sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Padre, te adoramos. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. A ti la gloria, Padre. A ti la gloria. Digno es el Señor. Gracias, Padre. Gracias. Pueden tomar asiento, hermanos. El Señor les bendiga, hermanos, familia de Dios. Qué precioso y bueno es verles de nuevo. Como la realidad es que unos llegan primero y otros estamos llegando después y el protocolo que estamos siguiendo pues nos impone el estarnos lo más tranquilos que podamos y quietos en nuestros lugares, guardando la distancia debida. Yo quisiera que por lo menos ustedes se pusieran de pie y los del frente se voltearan hacia atrás y allí donde están, para nada se muevan de allí, por lo menos se puedan ver las caras, porque algunos verdaderamente después se preguntan, fulano vino, pero es porque estamos aquí y no nos hemos visto. Y se pueden dar un saludo así con las manos, Señor los bendiga a cada uno, hermanos, una bendición, una providencia de Dios que agradecemos en medio de estas limitaciones
que nos impone esta cuarentena, pero que nuestros labios pueden abrirse para adorar al que es soberano, al que es rey, príncipe y señor. Bendecimos su nombre en esta mañana. Padre, queremos reconocer a través de este momento, Señor, como lo hemos hecho desde que llegamos con las alabanzas y las oraciones y las lecturas bíblicas, que solo tú eres Dios, que vives por los siglos eternos, que eres el Dios a quien verdaderamente adoramos. Es un privilegio, Señor, poder hacerlo con toda conciencia, sabiendo que eres el Dios verdadero, que no eres una ilusión, Señor, que no eres un concepto, eres Dios, que te has revelado por tu palabra, Dios creador, Dios sustentador, Dios que por tu Santo Espíritu nos has llamado a esta salvación que tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, ganó en la cruz del Calvario, para que nosotros ahora te podamos exaltar, bendecir y adorar. Señor, eres bueno y Dios de grandes misericordias, y estamos profundamente agradecidos que en medio de estas limitaciones que impone, Señor, esta plaga, esta pandemia, te podemos adorar, nos podemos reunir como iglesia y bendecirte. No queremos en esta hora pasar por alto los hermanos que no han podido llegar por diversas razones, Señor, y queremos pedir para ellos en sus hogares que tú les bendigas, que el testimonio de tu Santo Espíritu a su hombre interior se les haga evidente, y allí donde ellos están también puedan unánimes, Señor, adorarte y bendecirte. Señor, y en cualquiera que sean las necesidades de tu pueblo, tú les hagas y nos hagas provisión. No queremos pasar por alto en esta oración también, Señor, el que bendigas a cada creyente que en esta mañana, no solamente entre nosotros, sino en todo lugar donde los templos se han abierto para la adoración a ti, nos bendigas y nos guardes de todo contagio y hagas provisión para que más pueblo tuyo eventualmente podamos congregarnos bajo tu cuidado y bajo tu provisión, Señor. Bendigas la familia espiritual, que somos tus hijos por la fe en Jesucristo. Bendigas a nuestros hermanos en sus hogares y bendigas a los pastores y los líderes de las iglesias. A ti te exaltamos y quiero poner esta palabra en esta hora delante de ti para que tu Santo Espíritu la haga prosperar en nuestros corazones. Me des la sencillez para hablarla en el tiempo prescrito, Señor, y sea el poder de tu Espíritu Santo y el poder que es inherente a tu palabra, consolando, Señor, y llamándonos a la fidelidad a ti, a apreciar quién tú eres y todo lo que haces por cada uno de nosotros. Señor, a ser responsivos al testimonio de tu palabra. Nos llames, Padre, desde este pasaje que vamos a estar viendo Señor, a una renovación de nuestros votos para ir a tu palabra y considerarla y apreciarla, creerla y vivirla, oh Dios. A ti nos encomendamos en el nombre de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. En esta mañana vamos a considerar lo que yo me aventuro a llamar un paréntesis en una parábola. Ya que la porción bíblica que les quiero llamar la atención hacia ella está ubicada inmediatamente después de una de las parábolas que Jesús refirió a una multitud. Llegó un momento en que él empezó a usar esta metodología, si pudiéramos decir, de hablar por parábolas. La parábola, o más bien el cambio de manera de él hablarle y enseñar a la gente, provocó que los discípulos le preguntaran, ¿por qué les hablas por parábolas?
Y a la respuesta que Jesús le da a esta pregunta curiosa de sus discípulos, yo dedicaré pues la predicación de esta mañana. No al significado de la parábola que de primera mano provocó la pregunta de los discípulos. Ese va a ser un tema para otra predicación, para considerar en otro momento. Pero sí vamos a estar viendo lo que Jesús les respondió a ellos después de esa parábola. ¿Bien? Entonces, Jesús acostumbraba de allí en adelante, y esto en el contexto de los discípulos, porque si la parábola tenía un propósito para hablarle ya a las personas y tenía un propósito con ellas, pues para los discípulos tenía otro propósito que él usaba. Y era que daba la parábola, y en el caso de los discípulos, él les explicaba la parábola. Entonces, el paréntesis que hay en medio de esos dos puntos es la respuesta que Jesús le da a los discípulos cuando ellos le preguntan, pero ¿y por qué tú has comenzado o estás hablándoles a ellos en parábolas? Yo les voy a invitar a que vayan conmigo a Mateo capítulo 13. Vamos a estar viendo los versículos específicamente allí del 10 al 17. Mateo 13. En la palabra de nuestro Señor, versículos del 10 al 17. Cuando tengan ubicado la lectura, nos ponemos de pie para honrar esta lectura de la palabra de nuestro Dios, agradecidos de su revelación para nuestras vidas. Dice esta palabra del Señor: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Dios bendiga esta palabra en sus corazones. Pueden sentarse, amados hermanos, amada iglesia. Hay una pregunta que se hace evidente para comenzar y necesita ser respondida porque pues tenemos hermanos nuevos en la iglesia. Justamente cuando se cerró hubo aquel primer cierre de la iglesia, que fue después, en el contexto nuestro, inmediatamente después de la reunión de miembros. Fue sábado, al domingo nos íbamos a congregar. Íbamos a entregar a un grupo de nuestros hermanos que recién habían sido recibidos como miembros sus certificados de membresía, y eso está pendiente para hacerlo. Pero en vista, sabiendo que hay hermanos nuevos en nuestra iglesia y que no está de más para los que ya conocemos repasar las cosas, quiero comenzar entonces a contestar una pregunta de una manera lo más rápido que pueda, que es obvia. ¿Qué es una parábola? Una vieja definición dice que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Algo de la vida que nos es familiar, entonces, es puesto al lado de un misterio, al lado de una verdad espiritual. De modo que nuestro entendimiento de lo uno, o sea, de lo que nos es conocido, de lo que es terrenal,
nos ayude a comprender lo otro, lo que es espiritual, lo que tiene un significado espiritual. Bien. Por ejemplo, en esta parábola inicial que no leímos, que es como comienza el capítulo 13 de este evangelio, ¿qué tenemos allí para ilustrar lo que es una parábola como tal? Tenemos una escena de la experiencia agrícola de aquellos oyentes. Un sembrador que sale a sembrar su parcela o una parcela, un terreno. El sembrador que esparce la semilla y esta semilla cae en diferentes lugares del terreno. Una parte del terreno es un terreno pedregoso y el resultado es que la plantita es de corta duración, no dura mucho, no da fruto, se muere muy temprano. Otra semilla cae entre las malezas, hay una parte del terreno que es de malezas y allí la semillita crece, pero es que ahogada por la maleza y tampoco esta semilla, su fruto se aborta, podríamos decir, ni siquiera florece. Y entonces hay otra, aparte de esto, pues en los sembradíos se acostumbraba que la gente caminaba no por el centro no había verjas, la gente caminaba por las orillas de los sembradíos y lo que llamábamos nosotros en el campo un trillo, se hacía un trillo y esa parte del terreno pues era dura y aparte de la semilla caía allí y por ser dura pues ni siquiera echaba raíces, se abortaba completa y totalmente porque los pájaros venían y se la comían. Y finalmente, pues, otra parte caía en el terreno que era propicio para que esa semilla, pues, germinara y eventualmente diera fruto y más fruto, dice la palabra de Dios. Bien, entonces, aunque en esta parábola Jesús no comienza declarando el reino de los cielos es semejante a un sembrador, sin embargo, esta parábola del capítulo 13, de donde comienza el capítulo 13, y las restantes 7 de ese capítulo, sí son parábolas que se refieren a los misterios, o como la nueva versión internacional traduce, los secretos del reino de los cielos. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Ves? Una historia de un sembrador, semillas, suelos de diversos tipos, pájaros, etcétera, para iluminar una verdad o realidad espiritual. ¿Cuál es esa realidad espiritual? Pues que en el reino de Dios, o que el reino de Dios es semejante, o es como un terreno donde hay diferentes corazones. Los terrenos son semejantes a los corazones. Bien, y la palabra cae en cualquiera de esos corazones. Pero solamente son verdaderamente creyentes son cristianos los de corazón bueno, aquellos que están identificados en la parábola con el terreno donde la semilla cae, germina, profundiza la raíz y por causa de que la raíz profundiza, a su vez la planta crece y da fruto. De diferentes cantidades, pero tiene y debe haber fruto como evidencia de que somos verdaderamente plantados en la viña de Dios en la mejor parte, la parte que nadie nos va a quitar eventualmente. Y la razón para las parábolas. Antes de ver la respuesta que Jesús le dio a los discípulos, recuerdan la pregunta, ¿por qué les hablas por parábolas? Yo quiero hacer notar el cambio de giro en la manera de Jesús hablarle a estas multitudes, que tiene como trasfondo el rechazo, la hostilidad, la oposición que tenía aquel pueblo a Jesús. Al punto llegaron de que hubo quienes blasfemaron contra el Espíritu Santo. En el capítulo 12, por ejemplo, en el versículo 24, vemos descrito allí cómo aquel pueblo, ¿verdad?, llegó a ese punto. Y todo esto como una manifestación de la incredulidad de aquellos judíos liderados
obviamente lo que eran los escribas y los fariseos en aquella época. El pueblo de Dios había llegado al clímax de la incredulidad y de la dureza de corazón. Y esto es parte de lo que es necesario que nosotros tengamos como una admonición o advertencia en esta mañana. ¿Cómo estás oyendo tú la palabra de Dios? ¿Qué lugar tiene esta palabra revelada de Dios en tu corazón? En tus disciplinas diarias, en tus planes que haces a diario. ¿Bien? ¿Qué caso haces de ella cuando la escuchas, cuando la lees, cuando estás en un estudio bíblico o lo que sea? Porque es importante que nosotros veamos la relación que hay, hermanos, entre escuchar la palabra y hacer caso de ella, o tener un corazón dispuesto a ella, ¿verdad? Y llevar fruto. O por el contrario, no tener ningunos planes en cuanto a conocer a Dios como Él se revela en su palabra, y que por consecuencia de estas cosas, entonces el corazón comience a alejarse paulatinamente del Señor. Esto no llega de hoy para mañana, pero tenemos que hacer caso y estar avisados sobre lo que la parábola implica. Está implícito en esta parábola de cómo debemos nosotros cuidarnos de darle el lugar que la palabra de Dios, la revelación de Dios debe tener en la vida tuya y en la vida mía como creyentes en Cristo Jesús. Desde el inicio de su ministerio público, el Señor fue muy claro en su mensaje. Él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él les dio a ellos todo lo que necesitaban saber del reino. Les habló las bienaventuranzas del reino. Usó comparaciones como la sal, la luz, las aves, los lirios. De todas las maneras posibles, el Señor les habló de modo que ellos pudieran prestar atención, ¿verdad? Dijo que Él era el rey. Probó ser el rey. Predicó el mensaje del reino. Pero ellos no oyeron. Lo rechazaron. Cuando dice que no oyeron, no era que fueran sordos, era que no hacían caso a la palabra de Dios. La oían, como dicen en el campo, donde decían a nosotros cuando niños: muchachos, se te entró por aquí lo que te dije y se te salió por acá, ¿verdad? Algo así era la actitud del corazón de estos fariseos que guiaron al pueblo, aquel pueblo de Dios, ¿verdad?, a una situación como la que describe la palabra. Al punto que Jesús entonces, a modo de juicio de Dios para el pueblo, tuvo entonces que comenzar a hablar por parábolas, para que entendiendo, teniendo oídos, no entendieran. ¿No quieren entender? Pues no se preocupen. Él siguió entonces, cambió su manera de expresar las verdades de Dios, y unos entenderían porque tendrían un corazón dispuesto y otros no entenderían. ¿Por qué les hablas en parábolas? Jesús responde a esta pregunta en dos partes. En primer lugar, estableciendo una distinción entre los que tienen y los que no tienen, ¿okay?, junto con la correspondiente recompensa y pérdida, según aplica en un caso o en otro. Jesús comienza a hablar a los discípulos, explicándole a los discípulos, hace una distinción entre vosotros y ellos. Y también hace una distinción entre os es dado saber los misterios del reino de los cielos y a los que no les es dado entender el reino de los cielos. Es claro, por la parábola, no hay que darle mucha vuelta, porque es claro que el vosotros, cuando Jesús les habla, a vosotros os es dado, se refiere a aquellos con quien Él estaba hablando allí. Es una referencia directa a los discípulos que le habían hecho la pregunta. A los discípulos les era dado conocer, les era concedido entender los misterios, estos secretos del reino de los cielos, así como a cada uno de los que estamos aquí, que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. A cada creyente, hermano, le ha sido dado esta capacidad espiritual
que es dada por Dios, que es concedida por el Espíritu de Dios desde antes de creer inclusive, porque no creíamos, porque nuestros corazones estaban endurecidos, estábamos muertos en delitos y pecados. La obra del Espíritu Santo nos ha tomado, nos ha abierto los corazones, nos ha dado vida y entonces ha aplicado el Evangelio para que lo podamos creer, porque aún el creer es obra del Espíritu de Dios, no de vosotros, para que nadie se gloríe, sino que es de Dios el haber creído, el haber entendido, haber oído la voz de Dios en el llamado del Espíritu Santo y haber confiado en Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Así que para ti y para mí ha sido esta concesión. No debe haber excusa para que nosotros estemos creciendo y madurando en la fe. ¿Okay? Eso tiene que ver con lo que significa la respuesta que Jesús le está dando a sus discípulos. Bien, ¿cuáles son algunos de estos misterios del reino de los cielos? Pues miren, la Trinidad, la encarnación de Cristo, la unión de las dos naturalezas en Cristo, una vez Él se hizo hombre. Estas son cosas que no son fáciles de explicar. Por más que nosotros nos esforcemos en explicarlas, siempre va a haber un punto, siempre va a haber un detallito que cuando estemos en la presencia de Dios nos será completamente claro. Ahora andamos por fe, no por vista, no por querer entender cosas que en el consejo eterno de Dios Él se ha reservado para en un momento dado concedérnoslas. Por ahora nos debe bastar la fe que el Espíritu de Dios ha puesto en nuestros corazones para creer. ¿Sí? Y lo que el Señor nos muestra que entendamos, es para que lo creamos y honremos a Dios con nuestra obediencia. La redención por medio de Cristo, su resurrección de entre los muertos, todas estas cosas, hermanos, aunque son claramente reveladas en la Biblia, son difíciles de explicar o de resolver. Lo que los creyentes podemos conocer y entender, las grandes verdades del Evangelio, hermano. Esto lo podemos entender y es así porque lo podemos entender espiritualmente, salvíficamente y experimentalmente. Sin embargo, esto no es dado, no es propio del hombre, de la persona que todavía no ha rendido su corazón a Jesucristo, no ha confiado su vida a Él, pidiendo a Jesús que le perdone sus pecados con arrepentimiento sincero. No puede ser adquirido por el ingenio humano o por la fuerza o por la mucha inteligencia que el hombre pueda tener. Bien, sino que es un regalo de la gracia de Dios, proveniente de su soberana voluntad y su beneplácito en favor de aquellos que somos sus elegidos, que somos su pueblo escogido, aunque nosotros no lo sabíamos. En un momento Dios aplicó esa salvación a nuestros propios corazones. Pero esta verdad de Dios es negada a aquellos que están fuera, como Marcos habla en esta misma expresión. En Marcos capítulo 4, versículo 11, para referirse a los otros, usa los que están fuera, ¿bien? Fuera del reino, fuera de las bendiciones de Dios. Es claro también por contraste que ellos, cuando dice ellos, es una referencia pues a los judíos, que en su incredulidad y en su dureza de corazón habían rechazado a Jesucristo como Rey y lo habían rechazado como Mesías. Ellos estaban mirando por un tipo de Mesías diferente. Ellos querían uno que viniera y que derrotara a sus enemigos terrenales en aquel momento. A modo de resumen, hasta aquí entonces, el propósito de las parábolas es revelar a unos y privar de revelación a otros. Para unos, las parábolas se hacían claras o hacían clara la verdad de Dios. Para otros, esa misma parábola la hacían la verdad más confusa. Se confundían más cuando el Señor les hablaba de manera
que usaba las parábolas. En su respuesta, Jesús introduce un principio espiritual que es muy importante. Fíjense ustedes el versículo 12 en este pasaje que hemos leído. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más, o se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Cualquiera que tiene. ¿Y quién es este entre nosotros en esta mañana? Es uno que en el contexto nuestro ha sido regenerado. Uno que ya es parte del reino de Dios. Uno que ha creído en el Rey. Uno que le ha creído y le ha recibido y por consecuencia o consiguiente se identifica con el Rey. Vive una vida que es propia de un rey a quien seguimos y de un reinado que tiene su gobierno diferente a como éramos gobernados cuando estábamos en la antigua vida. Tenemos un nuevo rey, no el rey y príncipe de las tinieblas que era nuestro Señor antes de conocer al Señor Jesucristo. Tenemos uno que, habiéndole aceptado y creyendo en Él, nos concede entonces que crezcamos, que le conozcamos cada día más y mejor. Eso, hermano, es posible para cada creyente. Para ti y para mí. ¿Okay? Se trata entonces de que los que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, podemos crecer. Se nos dará más, porque tenemos esta salvación, tenemos el Espíritu Santo de nuestro Dios, para que podamos ahora crecer hasta la estatura y la plenitud de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el principio espiritual aquí. Ese es el reto para ti, el desafío para los que somos ya de Cristo aquí en esta mañana. Solamente y mejor que tú nadie te puede evaluar. Estás creciendo. ¿Hasta qué punto has crecido? Piensa cuando no conocías a Jesús, aquel momento en que no conocías a Jesús. Considera todo lo que desde ese punto en que tú identificas que entregaste tu corazón a Cristo hasta el momento presente. ¿Cuántas cosas has escuchado de Dios? ¿Cuántas lecturas de la Biblia? ¿Cuántos estudios? Pero sobre todo, ¿cuánto no solamente has oído, sino has creído en tu corazón y has puesto por obras? ¿Cómo ven otros? ¿Cómo te pueden decir otros que realmente tú has crecido, que has madurado en los caminos de Dios? Ese es el reto para nosotros los creyentes. De eso es de lo que se trata. No hay excusa para que un verdadero creyente esté engañando su corazón. Esté diciendo que es un hijo de Dios y esté viviendo luego como mejor le parece, como vive, perdonando la expresión, cualquier hijo de vecino que no conoce al Señor como su Salvador y su Señor. ¿Cuánto estás creciendo en tu comprensión de las verdades de la palabra? ¿Cuánto interés tienes en conocer para vivir en conformidad a la voluntad de Dios? Como un creyente que testificas que eres. ¿Te das cuenta, hermano y hermana, del privilegio que tú tienes? ¿Te das cuenta que no solo tenemos este libro que es la palabra de Dios, la Biblia, sino que también tenemos con nosotros al autor, al que inspiró toda la palabra de Dios, el Espíritu Santo, autor de la palabra, viviendo en nuestros corazones? Así que no tenemos excusa para no estar recibiendo más y más iluminación y discernimiento espiritual para vivir vidas que verdaderamente honren al Señor. Pregúntate, ¿estoy más interesado en la gloria de Dios que en la gloria de los hombres? Wow. Yo quisiera que tú te preguntaras, ¿qué clase de creyente soy yo?
Soy como estos creyentes que describe el evangelista Juan, allí en el capítulo 12 del libro de Juan. Quiero ir por un momento aquí al capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Si quieren y pueden ir conmigo, pues les agradezco. En el capítulo 12 voy a leer los versículos 39 al 40 o hasta el 41, voy a leer de una vez. Dice esta palabra del Señor: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Son palabras de Isaías, que él dijo inmediatamente después que vio aquella gloriosa manifestación de Dios en su trono, ¿verdad? Ahora, varias cosas son fáciles de notar aquí. Esta es la misma referencia de Isaías 6 que Jesús menciona en su explicación de la parábola del sembrador. Es lo que hace el Señor Jesús. El versículo 20, en el versículo 21, esta sentencia de juicio por la incredulidad y el pecado de Israel fue proclamada inmediatamente después de que Isaías tuvo aquella gloriosa visión de Dios en su trono. ¿Bien? Es lo que establece Isaías en el capítulo 6, versículos del 1 al 8. Por último, no quiero pasar por alto lo que los versículos 42 y 43 dicen en ese capítulo 12. Dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Más digno de puntualizar es lo último que dice allí después, versículo 43. Porque amaban más, ¿qué? La gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hubo quienes respondieron a las señales milagrosas que demostraban que Jesús era el Mesías, el rey prometido a Israel. Pero lo más sobresaliente, como les dije, de notar, es que esa clase de creyentes y seguidores de Jesús resultaron ser más amadores de la gloria de los hombres que de la gloria del Señor, más celosos de su propia imagen, de no perder su estatus social o aún religioso, más atraídos por el brillo de esta vida que de brillar para Dios y para su cruz y para su Cristo con un testimonio de conversión genuina. ¿Bien? ¿Qué clase de creyente soy? Pregúntate eso. Es una pregunta que es necesaria que nosotros la hagamos si estamos siendo advertidos por Jesús que oigamos como debemos oír. Porque pues, no se trata de los otros, se trata de ti en lo personal y se trata muy de mí también en lo personal. Pero el principio espiritual que Jesús introduce en la respuesta que estaba dando a sus discípulos incluye también no solo cualquiera que tiene, a ti y a mí como creyentes, ¿verdad? Que ya hemos recibido a Cristo, sino también al que no tiene. ¿Y quién es este que no tiene? Es, hermanos, el que dice no al Rey. Se trata de la persona no regenerada por el Espíritu Santo de Dios. Que no ha recibido el Espíritu de Dios en su corazón. Puede que se trate de un mero profesante, de una visita
fiel a los cultos, pues cada domingo, de un simpatizante de la iglesia. Oye, me gusta tu iglesia, qué chévere es ahí. Bueno, eso no es creer, eso no es dar un testimonio de fe en Cristo, ¿verdad? De alguien que se siente a gusto entre los creyentes y de la manera de hablar que tenemos los creyentes, que de por cierto, cuando se comparan, cuando van los lunes a sus trabajos, después de haber venido el domingo a la iglesia, se dan cuenta de la diferencia que hay entre estar entre los creyentes, entre los hijos de Dios, y estar entre aquellos que no conocen al Señor. Es aquel que te dice cuánto le gustan los cultos de la iglesia. Quizás sea uno que elogia la reflexión de la palabra de Dios cada vez que la escucha, sea aquí o sea en un funeral o en un estudio bíblico. Alguien que te ha prometido: algún día visitaré tu iglesia. Pero siempre que te encuentra, elogia tu testimonio cristiano y vuelve a prometerte: algún día visitaré tu iglesia. Y esto ocurre, ¿cuántas veces? Una y otra vez. Se trata, hermanos, de personas que lo que tienen es una mera profesión, un mero asentimiento y sentimiento religioso, un estatus religioso. Otros quizás pueden decir: mira, este va a la iglesia. Pues eso es lo que tienen, si no son de Cristo. Ir a la iglesia no compone mucho, aunque la fe viene por el oír. Si oímos como debemos oír, pues nuestros corazones serán, ¿verdad?, librados de esa incredulidad, y el Señor puede revelar a Cristo a los corazones. Son aquellos, hermanos, sin un arrepentimiento para con Dios, solamente un arrepentimiento para con los hombres. Jesús dice que los que no tienen a Cristo, aún lo que tienen, es decir, estas cosas que hemos mencionado y muchas otras cosas más que son sustitutos, les serán quitados. Eventualmente, si no vienen, por fin dejarán de venir. Llegará un momento en que te encontrarán y ya no dirán: voy a ir tal día a tu iglesia. Hasta eso les va a ser quitado. ¿Por causa de qué? De que han permitido una y otra vez que se vaya formando una capa, una costra en sus corazones. Bien, hasta llegar al punto de apartarse completamente de sus corazones, el deseo, la intención inclusive de estar y de participar. Resumamos entonces este principio espiritual. Si tú vives para esa luz que Cristo da, te vendrá más luz, tendrás más luz. ¿Okay? Si rechazas esa luz, entonces lo que te vendrán serán densas tinieblas. Cada vez caminarás más en tinieblas, entendiendo menos, teniendo cada vez menos intención de agradar, ni siquiera de hablar las cosas de Dios. En la segunda parte de la respuesta a la pregunta, ¿por qué les hablas por parábolas? Ya básicamente eso lo hemos explicado con lo que leímos en el pasaje de Juan capítulo 12, los versículos que leímos allí. No era otra cosa que una manera de pasar juicio sobre la nación, sobre aquellos que tuvieron la verdad, tuvieron al que dijo: yo soy la verdad, aquel que vino a un lugar donde se asentaban las tinieblas para hacer luz entre ellos, y no le reconocieron, le rechazaron una y otra vez. Para esos vino el juicio de Dios en el tiempo presente, estando Jesús entre ellos. Ya no iban a tener la oportunidad de creer y de entender. Eso es lo que nos explica, ¿verdad? Que lo que Isaías dice de que oirán con los oídos y no entenderán, etcétera. Pero termina la palabra de Dios en este pasaje, y con esto pues ya quiero terminar. En el versículo 16 hay allí una bienaventuranza. Bienaventurados los creyentes, hermanos, bienaventurado tú
que tienes un corazón dispuesto a la palabra, una intención y un deseo de conocer a Dios para caminar en su luz, la luz consecuente que trae el conocer la luz. Jesús da una pincelada feliz a esta conversación con sus discípulos. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿No es esto una bendición de Dios? Hermano, ¿no es esto una bienaventuranza de Dios para contigo? Wow, esta bienaventuranza entonces nos debería llevar a un mayor aprecio y mayor gratitud a Dios por su gracia, por poder ver, por poder oír, por tener ojos y oídos espirituales para lo que es el beneficio eterno del Evangelio. Cada vez que abrimos la palabra, saber que Dios tiene una promesa para ti, que tiene un consejo que darte, que tienes el mejor lugar a donde ir para ser consolado, para ser orientado por Dios, para aquietar tu propio corazón cuando hay disturbios dentro de ti y dentro de mí. Eso es una bienaventuranza, es un privilegio que Dios nos ha concedido por gracia, es una de sus misericordias para con cada uno de nosotros. Y es una bienaventuranza ser más aventajados en nuestro tiempo de lo que fueron los profetas de Dios. ¿Ok? Aquellos justos que Dios usó en los tiempos del Antiguo Testamento y que hablaban de Jesús, hablaban del Evangelio que vendría en un tiempo futuro. Pero que ellos mismos, hablando este Evangelio, haciendo este anuncio del bendito Salvador que vendría, ellos mismos no lo entendían. Porque era un misterio para ellos. Dios, en el contexto del tiempo y del Nuevo Testamento, le dio y le concedió el llamado a quien es el apóstol Pablo, para que entonces aquel misterio de la iglesia que estaba revelado, de lo cual hablaban los profetas, ¿verdad? Y ellos mismos no entendían. Ellos miraban, dice la palabra, que miraban con detenimiento, escudriñaban y preguntaban para saber y no tenían luz. Recordando que la revelación era progresiva, llegó el momento que progresó esta revelación de Dios hasta que el apóstol Pablo fue salvo y Dios le encomendó el ministerio del Evangelio, este misterio de la iglesia, sobre todo de la iglesia, quedara descubierto. Son privilegios, hermanos, que tú y yo tenemos. Yo quiero aprovechar, a modo de invitación, para pedirte, suplicarte, hermano, invitarte a que tú hagas una renovación de tu compromiso de buscar a Dios en su palabra. Su Espíritu te habita para guiarte a toda la verdad, para enseñarte, para aplicar la verdad que lees en la palabra a tu propia vida y ayudarte en la obediencia a Cristo. No sé hasta qué punto tú hayas llegado o estés en el tiempo presente con relación a lo que el Señor de una manera, vamos a ponerlo así, implícita, te está queriendo decir en esta mañana. Retoma tomar en serio la palabra. Ve a ella, considérala, vuelve, esfuérzate, disciplínate para que no pierdas la bendición de ser iluminado de día a día, de conocer un detalle más aquí, un detalle más allá, y en esa medida en que conoces a Dios, crecer en la gracia y en el conocimiento, como el apóstol Pedro nos llama desde su segunda carta. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dispón tu corazón a ello. Sal de aquí con un compromiso en tu corazón delante de Dios para que así sea, y Él va a honrarlo. Si tú estás sin Cristo aquí en esta mañana, aún tú puedes pedir ayuda de Dios. Puedes decirle: Dios, abre mis ojos a la luz y miraré las maravillas de tu ley, de tu palabra.
Puedes decirle si estás sin Cristo aquí, ten misericordia de mí. No me dejes avanzar más y más hacia las tinieblas. Ayúdame en mi incredulidad. Revela a Cristo mi corazón, lo dispongo para que así haga, Señor. Heme aquí, estoy dispuesto. Me rindo a Cristo. Sálvame de mis pecados. Puedes hacer esa oración con esa sencillez, pero creyendo en tu corazón que es urgente el que dejes de caminar en las tinieblas. Porque Jesús prometió cuando dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, el que cree en mí, no andará en tinieblas, ya se van a acabar las tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Ese es el llamado para aquellos que están sin Cristo. Y es el reto de Dios también para los que ya hemos seguido a Jesús y le estamos siguiendo. A que nuestra vida sea una cada vez que alumbre más y más y más. He aquí para los que estén sin Cristo la promesa de Dios. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Amén. Te damos gracias por esta palabra que en esta mañana, Señor, nos has concedido hablar, traer delante de la congregación. Mi confianza está en que esta es tu palabra. Mi confianza está en que tu Espíritu la reveló. Guiaste a hombres que la dejaran como registro para nosotros en el día presente que nos toca vivir. De nuestra parte, Señor, pido corazones que abunden en gratitud, en aprecio por todo lo que tú has hecho en beneficio de nuestro bien espiritual, de nuestra condición espiritual. Te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú has revelado. La capacidad por tu Espíritu que nos has dado de confiar y de creer en ella. Oh Padre bueno, te bendecimos, te exaltamos. No permitas que pasemos de largo y que al mirar para atrás la luz de Cristo la veamos tan lejos y veamos las tinieblas arropándonos por la manera que escogemos vivir. No tenemos razón como creyentes, como hijos tuyos para ello. Y pido, Señor, que en tu gran misericordia oigamos tu llamado y hagamos delante de tu presencia esta determinación de regresar a la luz que nos da tu palabra para cada día de nuestro diario vivir. A ti te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.